Hoy te voy a contar la historia más loca que me ha pasado aquí guiando en Cracovia. Y mira que he vivido cosas raras, pero esta se lleva el premio. No es una historia turística normal, es una historia que todavía me pregunto cómo terminó sin que nadie saliera herido, excepto mi dignidad. Si eres nuevo en este canal, yo soy Kessi, el guía turístico y creador de contenido de aquí de Cracovia, y aquí te cuento lo que nadie te dice de esta hermosa ciudad. Era un día perfecto, sol, buen clima, grupo pequeño. Yo estaba feliz porque esos tours son bastante tranquilos, puedes hablar con la gente, conectar, contar historias, en fin, pasarla bien. Estábamos frente a la Basílica de Santa María explicando la leyenda de las dos torres, cuando de repente veo a un señor del grupo separarse. Bueno, nada raro, a veces se alejan para tomar fotos, ver las palomas o cualquier cosa, pero este no iba a tomar fotos ni a nada de lo que yo pensaba. Este iba directo hacia un caballo. Yo lo miro y pienso, ok, a lo mejor le gustan los animales, pero no le gustaban los animales, le gustaba el caos. Se acerca al caballo, lo mira fijamente y le dice, tú y yo tenemos una conexión espiritual. El caballero lo mira como diciendo, hermano, yo solo trabajo aquí. Y antes de que yo pudiera reaccionar, el turista intenta subirse al caballo en pleno centro histórico, sin permiso, sin lógica, sin nada. Yo inmediatamente dije, no puede ser. El cochero pensó, no puede ser. El caballo pensó, ¿por qué a mí? El caballo se asusta, el cochero grita, el grupo grita, yo grito, ¡ay! Y el turista, en vez de bajarse, dice, tranquilos, que yo sé cómo montar. Yo le digo, amigo mío, pero es que hace un rato ni siquiera podías caminar recto al caballo, ¿cómo vas a saber montar? El caballo empieza a moverse, el turista casi se cae, yo corro, el cochero corre, la mitad del grupo corre. Parecía una escena de película de terror, pero versión presupuesto cero. Al final logramos bajarlo. El cochero estaba furioso, diciendo esas cosas en polaco. El caballo traumado, el grupo totalmente en shock, y el turista me mira y me dice, esto pasa siempre en los tours, ¿verdad? Y yo le digo, claro que sí, mi crack, todos los días alguien intenta robar un caballo aquí en Cracovia. Es una tradición, así que no te preocupes. Ese día entendí que ser guía no es solo contar una historia, es manejar caos, emociones, turistas hiperactivos y evitar que la gente se robe los animales. Pero también entendí algo, Cracovia es una ciudad donde siempre pasa algo inesperado y por eso la amo tanto. Si quieres ver los lugares donde pasan estas historias, tengo un video completo de qué hacer y qué ver en Cracovia en tan solo un día. Lo tienes por aquí arriba, donde te muestro exactamente la zona de donde ocurrió toda esta historia. Y si te gustó esta historia, la siguiente es aún más loca. El día que casi pierdo un tour completo por una decisión totalmente absurda. Pero ese te lo cuento en el próximo episodio, porque tengo más de 100 historias de anécdotas que me pasan todos los días guiando. Gracias por estar aquí, yo soy Kessi González, guía aquí en Cracovia y creador de contenido, y tengo más de 100 historias que te voy a contar de lo que me pasa en mi día a día, que te van a hacer amar esta ciudad tanto como yo. Nos vemos en el próximo capítulo y mira, aquí tienes más historias que sé que te van a encantar.